¿cuáles son los riesgos de este plan? El día de hoy nos acompaña José Manuel Belderrain, quien es doctor en Ciencias Fiscales y director general de Belderrain Sáenz y Asociados. ¿Qué tal? Bienvenido, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Susana. Pues bueno, según el Comité para el Presupuesto Federal Responsable, este plan podría costarle a Estados Unidos hasta $5.5 millones en ingresos perdidos durante los primeros 10 años. Cuéntanos por qué, ¿cuáles son los riesgos de este plan fiscal? Sí, así es un plan fiscal agresivo que le apuesta a bajar los impuestos de manera importante y con ello traer una tributación mayor debido a este crecimiento económico. Se esperaría con este plan, o lo que se planea, aunque no queda todavía claro porque no se han dado los detalles de cómo se haría ya en específico, un crecimiento, los números, de 2 al 3% de la economía estadounidense, pero con una reducción muy significativa de las tasas, lo que pues, podría impactar en un mayor déficit de precisamente estos 5.5 billones. Precisamente Estados Unidos, bueno, la administración de Trump no está viendo este riesgo, este posible aumento en el déficit. Bueno, es un riesgo y precisamente yo creo que ahí es donde va a encontrar pues algunas dificultades para que su propuesta sea aprobada en el Congreso, aunque tratarán de pugnar porque sí se hagan alguna de las precisamente de estas propuestas. Dentro de estas propuestas, además, pues también se prevé el tema de la simplificación tributaria, lo que no necesariamente implica en la parte específica, por ejemplo, de simplificación, una reducción en las tasas. Ok. Por otro lado, según analistas, un recorte de 20 puntos porcentuales en la carga impositiva de las empresas significaría $2,000 millones adicionales de déficit, que era ya un poco lo que comentábamos. ¿De dónde sacan esta cifra los analistas? Nada más es la cifra de lo que están pagando al final las compañías de las utilidades acumuladas, ¿no? Por la tasa actual que se paga del 35%. Si multiplicamos esas mismas utilidades con un crecimiento de probablemente del 2 o 3%, multiplicándola nada más por el 15%, es decir, menos del 50%, pues se llega a esta cifra. A pesar de que el impuesto sobre la renta corporativo en Estados Unidos ha descendido drásticamente el 2010 para acá, como proporción del Producto Interno Bruto y como porcentaje de los ingresos cobrados como totales de los impuestos federales, sigue siendo un impuesto pues, que representa una gran cantidad de recursos para el gobierno federal. ¿Esto cómo afecta a las empresas mexicanas? ¿De cierta manera las hace menos competitivas? Sí, sin duda alguna las hace menos competitivas, puesto que de por sí México ya tiene una de las tasas más elevadas de la OCDE, de los países miembros de la OCDE. Una tasa ya piramidada, digámoslo así, al final, al usuario final, a la persona física, con este impuesto nuevo, incluso el 10% a dividendos, más la tasa corporativa, más la tasa de persona física que llega al 35%, pues hace que sea México un país mucho más caro hablando de tasa, ¿no? Y tiene que haber una correlación entre los beneficios que te da un país y su tasa del impuesto sobre la renta. Sin duda alguna, algunos analistas han dicho que no sería conveniente bajar las tasas de México a estos niveles, etcétera, pero yo creo que sí sería necesario hacer un estudio para poder competir no solo con Estados Unidos, sino con los demás países y que quieran venir a invertir su dinero en México, porque habría una tendencia global a bajar las tasas, a una mayor tasa del impuesto sobre la renta, y entonces sí, igual entrarle a este debate que tiene pues, este gran mito en México del IVA, del impuesto generalizado, el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces México debería replantearse un nuevo plan fiscal. Pues podría empezar, yo creo que ya empezar a analizar, es importante empezar a analizar, puesto que probablemente esta propuesta pues no sea aprobada, pero muy probablemente sí. Claro. Y probablemente algunas cosas ocurran y algunas cosas no. Esta propuesta, por ejemplo, trae un tema interesante de repatriación de dividendos y además va a castigar en la misma propuesta, les permite nada a las empresas estadounidenses repatriar una vez, pero además después te va a limitar la deducción de los intereses del extranjero. Lo cual, pues por ejemplo, México ya hizo su propio decreto, por así decirlo. Esto no viene un decreto, viene una reforma al código, pero su propio decreto de repatriación de capitales. Y ahí, por ejemplo, pues va muy de la mano, ¿no? De que pues si entra esa repatriación de capital a Estados Unidos, pues también va de la mano con la reforma financiera, porque los bancos tendrían gran cantidad de recursos, pues que eran con ellos, tendrían que prestar, y por esto iría de la mano también con esta desregulación financiera, ¿no? Claro.
Finalmente, José Manuel, ¿quiénes son los más beneficiados con esta propuesta de reforma fiscal? Digamos que es la clase media de Estados Unidos. Hay una reducción importante, hay una exención hasta $24,000 para no pagar impuestos sobre la renta y además se doblan las deducciones para este bracket. Actualmente Estados Unidos para las personas físicas tiene siete brackets de impuestos. La propuesta que llegan hasta el 39%, desde el 10 hasta el 39%. Y la propuesta pretende dejarla solo en 3, 10%, 25% y 35%. Hay una reducción. Pero donde realmente, y hay una reducción también de deducciones donde para los de ingreso más alto aparentemente se compensa, pero donde realmente hay un beneficio pues es para, sin duda alguna, para los empresarios o para los inversionistas en las empresas. Habría, porque de hoy pagar de las utilidades el 35%, pasarían a pagar nada más el 15%. Claro. Es decir, si una empresa ganó $100, el accionista se podía llevar 65 bajo el esquema actual y bajo esta propuesta se podría llevar 85, estaría ganando 20% más. Sería sin duda el mayor beneficiado y por eso se habla de que también Trump sería muy beneficiado con esta propuesta, pues porque claro, sus mayores ingresos, aunque no queda claro, porque pues como no ha hecho claro sus declaraciones de impuestos, tampoco queda claro qué tanto está obteniendo por dividendos por sus empresas. Y casualmente elimina todas las deducciones, por ejemplo, para el sector más amplio y solamente deja las deducciones a donatarias autorizadas y a hipotecas, pago hipotecas, que pues finalmente casualmente es un negocio, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, José Manuel Belderrain, doctor en Ciencias Fiscales. Ya platicaremos más adelante cuando se apruebe este plan fiscal y pues cómo se verá beneficiado el propio presidente de Estados Unidos. Gracias, muy buenas tardes.